chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión, continuando con nuestra etapa de transmisiones, comentarles que estamos en el centro poblado de Anta. Hoy día bailamos en la fiesta de carnavales. Adelante con sus comentarios, amigos. Estamos aquí en vivo y en directo desde Perú. Ya nuestra madrina, ahí está. Muy bien, chicos, aquí estamos con las autoridades. Y ya estamos con nuestras madrinas y padrinos, y ahí estamos con la respectiva autoridad aquí que está llegando y nos vamos acompañando. Saludos para el mayordomo Elmer Conozco Riveros en los Estados Unidos. Qué triste que no estás, hermano. Y vamos, Daisy, ¿estás presente tú en Anta, sí o no? A ver, para que acompañes también aquí. Familiar, ahí está la madrina, acompañada de su hijo. Nos vamos a dirigir ahora a su familia, nada más ahí va a visitar a una de las familiares de aquí del centro poblado de Anta. Ya ahora sí, dentro de poquito ya se vienen los pasitos prohibidos para ustedes TCT Perú. Esta orquesta ya saben, ¿ah? Tienen que venir a apresurarse todos porque ya vamos a degustar dentro de unos minutos de riquísimo almuerzo. Y eso preparado por parte de los mayordomos que están haciendo la invitación correspondiente. ¡Ay! Sacando lengua, mira, Checho. Sacando lengua ya. Y así, chicos, vengan ustedes. Hoy día vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a divertirnos como tiene que ser. Con ganas, chicos, compartan la transmisión en vivo y en directo TCT Perú para ustedes.
pasitos, los pasitos. Recién está calentando, recién está calentando. Pero ya están aquí ya con la serpentina. Ya están preparando las bolsas de talco. Agua. Saludo para el mayordomo Elmer Conozco Riveros. Él se encuentra en Estados Unidos, pero él desde muy lejos nos está viendo y él está haciendo realidad esta bonita costumbre aquí en el centro poblado de Anta. Año tras año se vive esta fiesta. Une chicos y grandes para hacer bonita esta festividad. Ya llegamos ya a la otra parte del estadio, pueden ver ustedes. Este es el paisaje que tiene Anta. Pueden ver ustedes, allá abajo hay sembrío de rocoto. Parte arriba también se encuentra allí en la cumbre el centro poblado de Tapo. Y por esta parte donde están los árboles, en esa recta se encuentra el centro poblado de Santa Rosa. Allá está al frente unas casitas que ven, eso se llama Jurca. Comentarles que aquí en Anta abunda bastante el agua. Ahí está bailando, bailando, papá. Hola Edwin Frey, lindo, muchas gracias. Ovidio Silva Bonifacio, ¿dónde es la fiesta, mío? Estamos en el centro poblado de Anta, eso pertenece al distrito de Guaribamba. Está la gallina, el gallo. Y miren acá, ve, los cerritos están alocándose con la orquesta. Acá en la zona de Guaribamba abunda lo que es el verdadero maíz. Y ahí pueden ver, este es el sembrío. Estos maíces grandes que ven en el Valle del Mantaro son de aquí. Y ojo, comentarles que aquí, en todo lo que es Guaribamba, el 95% de siembras de maíz no cae helada. Así que rico maíz que comes allí, del que compras en Huancayo, proviene de aquí, de Guaribamba. ¿Saben por qué? Porque en el Valle del Mantaro, ese maíz que crece grande, bonito, parece que es muy bonito, pero allí lo que lo lleva muy rápido para la cosecha es la helada. La helada llega y lo hace secar de un momento a otro al maíz. Por eso no es tan riquísimo como los maíces de aquí de Guaribamba. Tipaqui, tipaqui, que toque la orquesta, por favor, amigos. Saludos desde Picho. Saludos, Walter. Más tarde va a tocar tipaqui, tipaqui. Ahorita están tocando esta melodía, es el ritmo del carnaval de costumbre de acá de Anta. Félix Rivero, saludos TCT. A ver. ¿Se cansaron? Sí. Yo también. Estamos calentando el motor. Ay, ay, zapatilla, está escapando. Hola, mami, buenas tardes. Vamos a seguir yendo arriba.
Vía Crucis, cada uno cargando su cruz. Joanita Reyes, Daisy Rivero Reyes, ¿dónde estás ya? Jalón de oídos a Daisy si no ha venido a Anta. Ella está, dice, mi hermano está de mayordomo. Y no está, y se supone que tú vas a estar ahí. Ya Daisy, te queremos ver, ¿dónde está tu serpentina? Talco, talco, agua. Agua. Saludamos a todos los que están en línea y a todos los familiares, amigos, vecinos que van a venir hoy durante este día para poder bailar, disfrutar de esta hermosa costumbre que se vive aquí en Anta. Ojo, también va a haber árbol, va a haber también artistas en escena. Vamos a estar acompañados de una gran orquesta, va a haber comida. Todos los solteros pueden conseguir su parejita aquí. Sí, papito. Al bus, pues, la casa. ¿Va a ir hasta allá? No. Sí, mira, pues, porque hasta ir hasta Linda, para ahí no vamos caminando. Una parte, no respetar. No, tenemos que ir a como orquesta. Caminando, ¿lo vamos a ir? No, pero hasta cierta parte creo. Porque si está no está en no está en. Ay, pues, Mira, míralos, míralos. más o menos cerca, ¿dónde está? Ah, a ese paso, ¿qué hora llegará la orquesta? Ve atrás. El artista está... El arpista está ahí, tremenda cruz está cargando. Está San Cristóbal. Adelante amigos, los invitamos a compartir. Ya saben. Saludos Daisy. Johncito Gaspar. ¿Dónde está para ir? Saludos para el equipo de TCT Línea Transmisión. Gracias Johncito, tienes que venir. Estamos en el centro poblado de Anta que pertenece al distrito de Huaribamba. Daisy, el camarógrafo, debe estar aquí desde temprano, ya nos hemos bañado. Ah, caray, ¿te has bañado sin mí? A mí me dijeron, pues, van a ir a la faena y tú vas a llegar justo para cuando regresan de la faena. Por eso es que recién llegamos nosotros. Diana Castro, saludos a los muchachos del amor. ¿Dónde están los muchachitos? Buenas tardes. Guau. Buenas tardes. Señorita, ¿ya te han jugado ya carnaval? ¿O candidatos son los que han venido a pintar? Buenas tardes. Muchas gracias, Diosito. A ver. Sí, papá. ¿Cómo se llama? Henry Romero. Papá, más bien a ver si con debido respeto, creo que apurado nomás nos está subiendo, nos da la bienvenida a esta costumbre y nos relata un poco, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, pero si antes está en Huaribamba, que canten tipaki, nos están diciendo. Sí, pues. Esa melodía no conocemos, dicen, ¿no? Entonces tal vez le puedas explicar al público que esta es la costumbre, ¿no? De aquí del pueblo. Ahorita estamos en estamos, ¿no? Ya indígenas. Bien, en primer lugar, pues, ¿no? en esta fiesta costumbrista nos encontramos acá en el pueblo de Anta.
en el distrito de Guaribamba, Huancavelica. ¿Quién les habla? Es pues, ¿no? Julio Villalba Omán, ¿no? Y ¿quién está a cargo? Pues el mayordomo es de mi yerno, Elmer. Conozco Riveros y mi hija Erika Villalba Romero. Entonces, en este momento a todos los paisanos, visitantes, le damos la bienvenida, ¿no? También que nos están honrando con su presencia. Y a veces costumbre de la tradición que es del pueblo de Anta es, pues, un día como hoy, pues, al pueblo de Anta por primera vez ha llegado, pues, nuestra vía de comunicación. Por misma razón a veces nosotros festejamos esta fiesta que es Iunza, ¿no? En nuestro pueblo de Anta. Es el costumbre, ¿no? De nuestros antiguos padres, madres, ¿no? Que también con un día como hoy, tanto a veces con mano a pulsos han hecho su trabajo. Con pico de lámpara, ¿no? Aquel tiempo no había apoyo de las municipalidades, pero hoy en día tenemos, gracias, ¿no? Entonces, más bien, con cariño, ¿no? Con bastante voluntad, mi yerno Elmer, que está ahorita en este momento, está en Estados Unidos, no nos está viendo, ¿no? Entonces, él tiene esa voluntad de realizar, ¿no? Para nuestro pueblo de Anta, con mucho cariño, ¿no? Desde acá te saludo a veces, Elmer. Tal vez me estás visualizando, ¿no? Por medio de este satélite, ¿no? Pero entonces, más bien, ¿no? Porque estamos aquí, pues, con toda tu esposa, tus hijos, ¿no? A veces me encuentro emocionado, ¿no? Gracias a esto, pues. Muchas gracias, caballero. Gracias, eso fue la historia, al menos de aquí, de esta costumbre que les menciona. Y ahora vamos a escuchar también las palabras de la mayordoma. A ver, buenas tardes. Adelante, por favor, con sus palabras. Buenas tardes a cada uno de las personitas que nos está visualizando, y estamos muy contentos al hacer este carnaval del pueblo, porque esta es la fiesta para el pueblo. Y las personitas que nos están viendo, que vengan a la plaza para ahí está, tener una bonita fiesta, un bonito compromiso, que lo hacemos con mucho amor y cariño por el amor que le tenemos al pueblo de Anta, que somos también de Anta, mi pareja y yo, pareja me conozco, y nada, agradecido con las personitas que nos están visualizando. Muchas gracias. Entonces, está hecha la invitación. Ustedes, amigos, amigas que nos están viendo en las redes sociales, vengan aquí, los amigos, paisanos, hasta los enemigos, vengan, porque la fiesta es para todos, ¿ya? Vamos a bailar, vamos a gozar, así como dicen, la costumbre es aquí, pero también más tarde se viene un mix, ¿no? Vamos a bailar carnavalitos de Tipaqui, se viene carnaval de Ayacucho, unos pasitos vamos a hacer, hasta Santiago vamos a bailar de noche. El público va a pedir, pero por respeto, de temprano estamos haciendo la costumbre y la melodía que es oriunda de aquí de Anta. A continuación vamos a seguir, a ver, aquí estamos con más familiares. Buenas tardes, por favor, su nombre y qué parentesco tiene acá con la festividad. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Rosemary Villalba, soy la hermana de la madrina, la cuñada de Elmer conozco. Bueno, solo invitarles que vengan en la tarde, vamos para degustar unas ricas cervecitas, calientitos, y vamos a bailar, divertirnos con los cantantes que se van a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos también con los jovencitos, la niñita. A ver, ¿tu nombre cuál es? Angie Marjorie Conozco Villalba. Muy bien, ¿y tu papá es el señor Elmer? ¿Tu tío o tu qué? Es mi papá. Papá, anda, háblale a tu papá, ahí ya va a entrar en línea, me imagino, ahí para que te vea. Muy emocionada, falta de almuerzo, dice, pero te manda a la distancia y en el silencio, señor Elmer, un abrazo enorme, y toda la familia, los amigos y familiares están muy contentos de que usted, no, aunque no esté presente, pero está haciendo el aporte correspondiente para desarrollar esta festividad. A ver, vamos a pasar por el varón de la casa. A ver, ¿cuál es tu nombre? Justin, Conozco Villalba. ¿Es tu papá también, señor Elmer? Sí. A ver, ¿algunas palabras para tu papá? Bueno, primero que todo, agradecer a las personas que nos están visualizando y
que disfruten de esta fiesta. Eso sería todo. Muchas gracias, gracias por sus palabras. Emilia Vallejos Alarcón, muchas bendiciones a los mayordomos. También del mismo modo les saluda Giovanita Reyes. Daisy Riveros Reyes también les está mandando saludos a los mayordomos. Hasta que llegaron y ya se habrá enfriado el almuerzo. Demasiada subida. Y saludos también de parte de Rebeca Romero de la Cruz. Ella nos está viendo desde Lima. Ella es natural del centro poblado de Tapo también. Aquí la invitación, no sé si ustedes me pueden mencionar de quién a su casa hemos llegado, por qué es una cortesía, una costumbre, es autoridad o algo así, para que me puedan narrar. Yo también soy nuevo aquí en acá en la comunidad, así haciendo el recorrido de toda la costumbre, ¿no? Por favor. Hemos venido nuestra costumbre es así, ¿no? Visitar a la casa de mi pareja, o sea, mi esposo tumbó con la señora Gladys. Ella nos está degustando el almuerzo y su pareja de monte. Ah, la pareja de monte, ella está ofreciendo lo que es el almuerzo aquí para las personas. Sí. Ahora, Daisy, ya llegarás, tú has dicho, ve, lejos, lejos. Ahora, si quieres almorzar, vas a venir hasta aquí. Si quieres, mentira. También pueden ir a mi casita, también hay un almuercito. Ahí está. Porque los que no pueden subir para hasta aquí arriba. Claro, entonces ve la bienvenida, hay doble almuerzo. Los que han caminado hasta aquí, ahorita se sirven un menú, llegamos a la casa también de la madrina, otro menú. Y los que no van a cualquiera de los dos ahí. Y si no, ya más tarde va a haber pura agüita, refresco para bailar, disfrutar entre todos, ¿no? Muchas gracias, a ver, vamos a seguir disfrutando de aquí, de esta costumbre. Ahí ya está el caballero, ya está distribuyendo la riquísima sopa. Aguadito, ¿no, caballero? Ahí está, riquísimo aguadito. Sí, ese cocinero, sí creo. Ahí estamos también. La orquesta también, ¿ha cansado o no ha cansado? Ahí estamos, se cansaron, ahí están descansando ya. Por acá, a ver. Ahí está el caballero, ahí están. Ahí están al lado de la calabaza. Ya, vamos a ir con los saludos. Saludos a Alex Alarcón Reyes, que están celebrando. Estamos celebrando lo que es la festividad de carnavales en la zona de Anta, Emilia Vallejos. Buenas tardes, Daisy Riveros. Tienes que venir, te esperamos, te esperamos. Ahí los caballeros ya están degustando el almuerzo. Todos los que hemos llegado aquí a la pareja de monte están ya aquí, ¿no? Estamos almorzando, degustando. Ya. Aquí estamos también con el representante de la orquesta. ¿El nombre de la orquesta, caballero? Embajadores Sonido Huancayo. Ahí está, purito Los sentimiento. muchachitos del amor. Ahí están los muchachitos del amor. Algunas palabras ahí, por favor, a ver, diríjase hacia el público ya que le conocen y adelante. Buenas tardes, amigos, amistades, padrinos de todo el Perú. Acá el director de la Orquesta de Embajadores del Niño Huancayo le habla Javier Castro. Les doy un saludo cordial a cada uno de ustedes. Acá visitando al pueblo de Anta, la costumbre del carnaval que hacen cada año. Y a ver que tal vez que esté al gusto de todos los anteños, ¿no? Claro que sí, La caballero. música y... ¿no? Vamos a bailar. Esta melodía que han estado tocando es el verdadero carnaval de Anta, ¿no? Pero así es. ya durante el día vamos a hacer un mix, porque la orquesta no es solo carnaval, ¿no? Sino también va a hacer Se Viene Santiaguitos, otros tipos de carnavales, en fin, para amenizar el día de este hermoso carnaval, ¿no? Ahí está recibiendo el saludo de parte de Diana Castro. Saludos para los muchachitos del amor que han sudado hace rato. Ahí está. Gracias. Listo, ya los dejamos ahí, sigan almorzando, buen provecho. Ahí estamos, amigos. Por acá el amigo está haciendo la captura, está tomando foto de la comida para que envíe a su esposa. Muchachito soltero, ¿no, caballero? Claro, para que antoje la esposa, dice, ve la foto. Mentira, son solteritos ahí, todos los de la orquesta son solteritos, previo contrato. Ahí estamos, amigos. Miren, vengan aquí a visitar. Disculpe, ¿la casa de quién es? ¿Cuál es su nombre de la persona? Gladys Guamán.
Estamos en la casa de la señora Gladys Guamán. Como ven, de aquí hay un bonito paisaje. Están comiendo como en un recreo, aquí al lado de vegetación. Todo bonito. Muchas gracias, Diana Castro. Saludos a mi papá Nemesio y Javier Castro. ¿Quién es Nemesio y Javier? A ver. Estamos regresando, disculparán. Ahí estamos, papá, disculparán. Ahí está haciéndoles llegar ahí más saludos. Saludos al tío Paulino Castro, lúcete tío con los carnavales. Saludos a Javier Castro Quinto, hazle llegar mis saludos. Gracias, Luisito. Ahí está de parte. Saludos a la distancia. Ahí está de parte de Giovanita Reyes y también Diana Castro también les dice saludos a mi papá Nemesio y Javier Castro. Gracias, hermana, gracias. ¿Usted es Nemesio? El joven. Usted es señor Nemesio Castro, ahí está saludándote Diana Castro y Giovanita Reyes. Gracias a la distancia. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Nos encontramos en el centro poblado de Anta, festejando la comadre, fue de comadres hoy día. Con las comadres aquí se sirve chichita, cañita, todo lo que es en la tarde cortar el monte. Ya, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia Vallejos también les saluda y saludos a todos los muchachitos del amor desde California, Emilia Vallejos. Gracias, gracias. Ya chicos, yo también voy a almorzar, por eso voy a cortar la transmisión. ¿Alguien más quiere hablar? Nada, se han cansado. Ahí está. Vamos, papá. Claro, vamos a degustar del almuerzo. Como ven aquí, todos los que hemos llegado estamos degustando el almuerzo. Algunos se han quedado en medio camino, es regular subida esta. Hasta ahorita sigo sudando todavía. Chicos, muchas gracias. Vamos a volver entonces dentro de un rato. Gracias a ustedes. Volvemos amigos. Gracias. TCT Perú.